Bueno, el semillero de investigación del área gráfica, GRAPA, de la Universidad de Antioquia, empezó hace menos de un año realmente. Pero veníamos trabajando desde hace, yo creo que más o menos un año largo, en proyectos que tenían que ver con la investigación de cómo funciona el proceso creativo de un artista en particular. Lo analizábamos y a partir de eso proponíamos como una tarea en doble sentido, como curatorial y de jornadas de trabajo en torno al lenguaje artístico. Yo llegué cuando ya pues como el semillero tenía una dinámica mucho más avanzada y ya estaba pues como construido. Pero trabajar dentro del semillero e investigar dentro del semillero es algo que de alguna u otra forma, aunque son procesos individuales, comprometen el colectivo. Entonces siempre estamos pensando en gestión de proyectos, pero también cómo articular como estos particulares nodos que hay dentro del semillero. Este trabajo es un trabajo de uno de los miembros del semillero, de Gustavo Luján. Tiene un trabajo que es acerca de la memoria. Gustavo también es digamos que todos los miembros del semillero tienen unas cuadrantes muy interesantes. Él tiene una casa cultural y trabaja con niños y niñas del barrio. Él es estudiante del programa de licenciatura en artes plásticas, también está concursando por otro fondo. La mitad, vuelvo como a lo que decía Mario, la mitad de los miembros del semillero estudiantes tienen sus trabajos de investigación afortunadamente financiados. Es cuestión que también nos vamos apoyando como en la redacción, en este tipo como de procesos de revisión de esas microprácticas. Una constante ha sido esa cuestión de la micropráctica, de cómo enlazo mi ser cotidiano, mi trabajo de creación artística y en muchos casos también el estudio, los programas educativos que nos congregan. El proceso como de curaduría y lo trabajamos como si fuera un proyecto también. Nosotros estuvimos trabajando con la idea del viaje y todo este trayecto que vamos a hacer para pensarnos un poco cómo son nuestras propias prácticas artísticas y desde esas prácticas artísticas decir, bueno, ¿cuál es mi metodología que no es una metodología? Y cómo aplicamos esto en el trabajo con otros. Acercarnos cada quien a un pupilo y trabajar ciertas cuestiones específicas. Y me parece que es muy interesante porque también es reterritorializar en la práctica de uno como artista. Isabela Reyes, estuve acompañando un poco pues como las preguntas que se fueron generando en su trabajo, cómo realizar una imagen saliendo de algunos estándares. Entonces era como difícil para ella poder romper un poco con ese estándar y pensar que el grabado le da a uno miles de posibilidades. Entonces cuando yo le propuse que jugara con lo que había hecho, ella empezó a expandir la imagen y me gustó mucho eso, como que ya no era una placa, sino que era el juego de esa placa repetirse y jugar no solo con la placa, sino empezar a jugar con el material, con el color. Creo que ella descubrió mucho en ese proceso que el color era un componente fuerte en ella. Aquí se puede ver también como una pregunta por el color, una pregunta por el material, una pregunta por la construcción de la imagen que se ve en este trabajo. Sou Júlia, sou estudante de cenografia e eu gostei muito de uma gravura. Queria saber mais sobre aquela. Sí, pues este grabado es una construcción a partir también de cómo pensarse el material y cómo a partir de la sangre menstrual ella empezó a construir la tinta y un poco la imagen que está ahí es como este pensamiento circular que uno
como que va empezando a construir y a tejer y a como sí, a realizar. Valentina tiene un trabajo que es muy interesante porque ella también es el semillero nuestro de investigación y ella ha partido mucho como de la fotografía, con químicos y jugando con químicos. Entonces el reencuentro como con el trabajo gráfico es a partir de la materia, de la sustancia. O sea, esto de que tiene que ver con, bueno, usar la sangre menstrual y de generar como esos dibujos de meditación prácticamente. Pues en ese trabajo son como construcciones a las que también he llegado en cuanto a un pensamiento conforme a las necesidades a partir del dibujo. Entonces, esto es una litografía y en ella reivindicaba imágenes a modo de estudio, pues lo procesual, pero también acompañado de estas penumbras y estas atmósferas que cargan una imagen y que de alguna u otra forma no son como tan controladas. Esta es una policromía en litografía y utilizar como todo el formato de la matriz, ¿cierto? Pero como también que puedo hacer a partir de esto procesual, generar atmósferas que empiecen como a cargar una imagen y a también como evidenciar el proceso con el que fue hecho y como también lo que pasa cuando hay vetas en la piedra, hay manchas y como toda esta carga que posee también una imagen y el soporte. Esta matriz que es barnizada pues como a partir de la laca aerosol y lo que hacemos es como una construcción en colectivo desde el semillero y a partir del dibujo como un cadáver exquisito. Entonces es algo que construimos en individual, pero que también se va gestando entre el colectivo y se va estructurando. Siempre abierto a las posibilidades de transformación y de cambio que cada uno quiera como posibilitar en la matriz. Gallinazo tiene varios nombres en Colombia. Se llama chulo en algunos lugares, también bolero en otros. En Colombia está asociado como a la muerte. Entonces, muchos artistas también han hecho un juego en el escudo, intercambiando el cóndor como el ave nacional de Colombia por un gallinazo. Y pues también es como una manera muy política de enfrentar la situación en Colombia. Entonces, este proceso fue muy bacano porque fue a partir de un espacio formativo del semillero de fotoserigrafía. Entonces fue como un espacio colectivo también de creación. Los trabajos que he ido realizando han estado atravesados como por la política y también como cuestionándome mucho eso de cómo el trabajo es político, mas no politiquero. Es como entender ahí, tratar de entender cómo un trabajo no tiene que ser literal para comunicar. Sí, entonces, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Cómo las uso? Y si le sirven a otro también es bueno como proporcionárselas. Y por otro lado, desterritorializar esa idea de que hay docentes y hay estudiantes. Y hay de más alto nivel y de más bajo nivel. Entonces todos teníamos una especie como de colegaje a partir de lo que implicaba venir acá con trabajo y la responsabilidad de eso también, ¿no? Este caso es el trabajo de Diego, que Diego ya viene como de otra carrera, una carrera de diseño, y viene trabajando una cuestión de el tema del conocimiento. Él en general, estas son aproximaciones que hace desde la serigrafía
pero tiene un trabajo muy interesante como con la estratificación de las paredes, retirando material. Pero encontramos que había como un nexo muy interesante entre una imagen bidimensional muy pulcra y el trabajo que él tiene, para generar también unos futuros análisis, ¿no? María Fernanda, ella trabaja mucho el paisaje y el paisaje de la ciudad, pero a la hora de, por ejemplo, conversar como con cuáles eran sus intereses específicos, ¿no? Como cuáles son esos otros vectores de conocimiento. Ella me decía, no, es que yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a mirar la bidimensión como los europeos. El trabajo es de Luisa Fernanda. Su trabajo también, como varios de los que hemos como revisado, parte también de la materialidad que también es diciente. Entonces ella trabaja con la planta de coca y sus diferentes como sustratos que resultan de la planta, que es como tan ancestral y diciente como que es esta planta. Pues por su estigma también, esta planta ha estado pues como sumida a todo este tipo de tachas que le dan, y también de ahí parte como la frase de que en polvo te convertirás, ¿cierto? Cuántas formas de polvo también se convierte, que son mucho más valiosas para las personas que no necesariamente la utilizan con ese fin de la cocaína, ¿cierto? La planta de coca también es un individuo para el indígena, un individuo que es sagrado, porque el trato es de un campesino frente a la coca, que la posee y la cultiva y la labra, es muy diferente para alguien que le llega de otra forma, ¿cierto? Y hay diferentes pues como componentes de las cintas. Está pues como las cenizas, está la planta pues macerada, está el mambe, y como también la planta de alguna u otra forma de esta salida del campesino, el único medio es por estos costales de fique, y ahí es como es transportada también la planta para su comercialización o para sus fines. Este trabajo, hay algo interesante ahí, que es una dupla, es una creación de dos personas en un mismo papel, acompañado también pues es un resultado de un curso de grabado 1. Entonces, aparte de que es un resultado también de ese proceso de grabado 1, también es un acompañamiento de una persona del semillero que entró como a debatir sobre las imágenes. Es un trabajo de Camilo Pino. Camilo tiene un trabajo muy interesante, también es otro proyecto financiado por el COI, del Fondo de Pequeños Proyectos de Investigación. El trabajo de Camilo, este es su trabajo de graduación, que consta, esta es una pequeña muestra, pero consta de una serie de banderas hechas a partir de una experimentación gráfica bien interesante, que consideran el material económico, en este caso el dinero, el billete, como fuente del trabajo, y también debate mucho como en sus escritos la idea del dinero como valor especulativo para la compra de ideas. La tinta que usa Camilo está hecha de dinero, está hecha a partir de dinero quemado, y las cenizas mezcladas con una pasta medium, y a partir de eso utiliza la tipografía, la serigrafía, pues en varios lenguajes gráficos. La cuestión con el dinero es algo bien delicado, ¿no? Porque pues en principio, por ejemplo, como dato curioso, un proyecto que como materiales en su tabla de necesidades y financiación dice dinero como materia prima. Entonces eso genera un problema institucional ya, cómo se da plata para plata, ¿no?
Y lo que implica también mediar con el Banco de la República, ir a conseguir el material, dónde se consigue ese material. Finalmente él consigue unos bloques de dinero destruidos que se los dan los basureros del Banco de la República, con lo que él puede, digamos, trabajar. Nuestra ley es tan antigua como la tierra misma, ¿cierto? Pero entonces haciendo también como alusión a la Constitución Política de Colombia de 1991 y todo el tiempo que lleva pues como en permanencia. Sangue e emoção. É estar sobre a terra. É cultura e calor humano. Un plato de comida tropical. Repensarse donde estamos. Uma união de idiomas riquíssimos. Atlântico, um continente perdido. É minha casa. É sangue e terra. Es una danza de colores. Uma conexão desconexa.